Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Saludos a todos los que nos estén sintonizando, a todos los que estén viendo este programa. Dios los bendiga grandemente. Buenas tardes, que estén pasando un excelente y bonito día. Que pues estos días han sido días de tregua con el calor. Dios los bendiga grandemente y pues a Dios damos gracias por una vez más en su misericordia, en su gracia, permitirnos estar aquí con la intención de compartir sus bendiciones para cada uno de nosotros, esas bendiciones que Él nos regala en su palabra, que nos permite reflexionar, que nos permite alimentarnos, que nos permite sanarnos, nos permite encontrar grandes bendiciones que solamente Él tiene en su palabra, y pues eso es por su misericordia, por su gran amor inagotable con el que Él nos ha amado. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado, que ha extendido su misericordia hacia nosotros. Y hoy estamos viviendo una nueva misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y pues es una gran bendición poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes esas ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para todos nosotros, para cada uno en su palabra. Y pues les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández desde Comalcalco, para todos los lugares donde nos estén viendo, nos estén sintonizando, ya sea por YouTube, sea por Facebook, sea por el canal 8, en la televisión. Dios los bendiga grandemente hasta donde llegue esta señal y mucho más allá, porque sabemos de que la palabra de nuestro Dios corre, y cuando nosotros la creemos, pues no solamente obra en nosotros, sino obra también en muchas personas que están alrededor de nosotros, y pues cuando ven lo que la palabra de nuestro Dios está haciendo en nosotros, pues también son grandemente bendecidos de parte de Dios. Y pues damos gracias a Dios por eso. También mandamos saludos a nuestros amigos del Canal 8 que ahí están siempre pendientes para enlazarnos, enlazar la transmisión de Facebook con la televisión. Dios los bendiga grandemente. Gracias por ayudarme de esta manera a ser parte de este proyecto. Dios los bendiga grandemente, Dios los prospere, Dios les siga dando sabiduría para todo lo que hacen, para todo lo que pues programan, todos los comerciales, todo lo que hacen. Dios los bendiga y les dé sabiduría para hacer de bendición a muchas personas. Y pues también mandamos saludos a nuestro hermano el pastor Agustín Guerrero, que es el dueño de Pan de Vida, que es el patrocinador de esta barra cristiana de Pan de Vida, esta hora en televisión, las horas en radio también, que nos permite estar ahí, que de parte de Dios pues es usado el pastor Agustín Guerrero para que las puertas sean abiertas a predicar el evangelio. Que Dios lo bendiga grandemente y siga prosperando su negocio y siga bendiciendo grandemente a su familia. Y pues los invitamos a que consuman panes, consuman los productos de panadería y pastelería Pan de Vida en cualquiera de sus 3 sucursales, ya sea aquí en Comalcalco, en la colonia Villas de Oriente, en la carretera, en la calle Xochimilco, antes de llegar a Vía Corta, ahí está la panadería, en la sucursal Los Olivos, que es en la Vía Corta, rumbo a Cunduacán, después de pasar la entrada a la Villa Benito Juárez, ahí está la panadería. Y pues también en el centro de Cunduacán, en la calle Juárez, enfrente de donde era la prepa, ahí están la panadería El Camino, que es parte de Panaderías Pan de Vida, y ahí pueden consumir sus productos, y de esa manera nos ayudan a seguir predicando el evangelio, compartiendo la palabra de nuestro Dios por medio de estas plataformas. Y pues también saludos y bendiciones a todas las personas que son parte del proyecto, que son parte de todo esto, que no salen pues al aire, como mi hermano, como mi mamá, que son las personas que me ayudan a poder compartir la palabra de nuestro Dios, como también a nuestro hermano en Cristo, que es Kevin, que es el fisioterapeuta, que también pasamos su comercial, que también nos apoya a pagar las horas en televisión y en radio. Dios lo bendiga grandemente.
y pues a los pastores, también a nuestros pastores, el pastor Obed, la pastora Patti, que pues son nuestros pastores que nos ayudan, nos apoyan y pues también nos impulsan a seguir sirviéndole al Señor de esta manera, que es una manera quizás distinta a la que estamos acostumbrados, pero es la manera en que Dios nos permite servirle y ser parte de la obra, como dice la palabra de nuestro Dios, ser obreros que vayan a su mies, que vayan y cosechen eso que ya Él dice la palabra, es mucha la mies, es mucha la cosecha que hay que hacer y pocos los obreros. Y pues de esta manera es la parte en la que me toca a mí servir y pues también a las personas que están detrás de todo esto. Y pues Dios los bendiga grandemente. Y pues antes de continuar, bueno, queremos comentar un poco del tema ahorita, que el tema es, en Jesús somos un solo pueblo, que este tema es de mucha bendición porque tenemos controversias con las cosas que a veces estamos acostumbrados o se nos han enseñado durante el tiempo en el que hemos estado de vida, ¿verdad? Que se nos ha enseñado que todos son hijos de Dios, que es algo que la palabra de nuestro Dios no nos enseña, que sí somos creación de Dios, pero solamente somos hijos de Dios en Jesucristo, y que muchas veces también se nos ha enseñado de que como estamos separados de Dios, como hacemos cosas malas, no nos podemos acercar a Dios. Y en Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estar viendo. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver una historia de alguien que era totalmente ajeno, que no era parte del pueblo de Israel, que era alguien que cometía quizás muchos pecados, que tenían costumbres muy contrarias a lo que Dios le agrada, pero que esta persona tuvo fe, se acercó al Señor y pues vio respuesta en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros veamos, que en Él nosotros tenemos respuesta para bendición de nuestras vidas, que no es porque tú seas de tal denominación, que tú seas de un país, que tú seas de alguna raza, no, sino que tú creas en el Señor Jesús, porque en Él es en quien nosotros debemos de creer, a Él es a quien nosotros nos debemos de rendir, y a Él es a quien nosotros venimos a predicar, porque en su nombre nosotros encontramos salvación solamente en Él, y en Él podemos nosotros acercarnos al Padre y recibir esas grandes y abundantes bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver este tema que sé que va a ser de mucha bendición. No te desconectes, no le cambies de canal, ayúdanos a compartir para que esta bendición llegue a muchas otras personas que también estén ahí en Facebook, que posiblemente le hayan orado al Padre, le hayan orado a Dios, le hayan pedido al Señor Jesús, y por medio de estas transmisiones Dios les pueda dar una respuesta a sus oraciones, porque lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho conmigo, y yo sé que así también lo hará con otras personas. Así que no te desconectes, no le cambies, ayúdanos a compartir. También está el número en pantalla si quieres enviar mensajes, si tienes alguna petición de oración. Las oraciones las hacemos al Señor Jesús, y así como ha contestado muchas de las oraciones a nuestras vidas, sé que también contestará a las peticiones que ustedes tengan, que muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios no me respondió. Es que no es que Dios no te haya respondido, es que Dios responde de una manera que es de bendición para nuestras vidas. Muchas veces es distinta a lo que nosotros queremos o esperamos, pero es de bendición siempre la forma en que Dios nos responde. Y aunque parezca que no ha respondido, aunque parezca que está en silencio, Dios siempre está obrando cuando nosotros le creemos a Él. Y esa es la intención que nosotros traemos de compartir su palabra, de que sepan de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Su gran amor es tan grande que dice la palabra que envió a su Hijo para que todos nosotros los que creamos en Él seamos salvos. Y si Él no escatimó a su propio Hijo para darlo por salvación a nosotros, nos dará las cosas que necesitamos. Entonces tenemos que creer en Él y en su voluntad, que es creer en el Señor Jesús. Porque esa es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que la vida eterna es conocer al Padre, a Dios, y conocer a Jesucristo, creer en Él, a quien Él envió para que nosotros tengamos salvación. Él envió a su Espíritu Santo, pero si nosotros creemos en Jesús,
porque si nosotros no creemos en el Señor Jesús, nosotros no tenemos al Espíritu Santo, pero al creer en Jesús tenemos al Espíritu, porque el Espíritu es el que es el sello de Dios en nuestra vida, es ese testimonio de que hemos sido transformados a hijos de Dios, en que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le hemos creído a Él, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que abramos el corazón a Jesús, que rindamos nuestra vida y que veamos que Él es bueno y bondadoso. Y pues antes de seguir con el tema, quiero pasarles el corte comercial que siempre les digo, es necesario, porque pues hay equipo que hay que pagar, hay cosas que hay que pagar, y pues de esta manera Dios pues sustenta lo que es todo esto, y pues gracias a Dios porque se puede sustentar de esta manera. Y pues en un momento regreso, en un momento continuamos. No te desconectes, va a ser mucha bendición. Yo sé que esta palabra te va a dar ánimo y va a alimentar a tu vida, y te invito a que te quedes, no le cambies. En un momento regresamos con esto que es una palabra para tu vida. Dios te bendiga, en un momento continuamos. Regresamos. Dios los bendiga grandemente en esta bonita tarde. A todos los que van llegando, todos los que se van conectando. Es una bendición verlos, es una bendición, perdón, tenerlos aquí conectados. Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Y pues, repito, el tema de hoy es Jesús. En Jesús somos un solo pueblo, que nosotros tenemos que entender que en Dios, para llegar a Dios tenemos que creer en el Señor Jesús, que no es solamente decir creo en Dios, sino es que hay que rendirnos por completo al Señor Jesús, porque solamente en Él tenemos entrada al Padre. Y pues no tengo saludos a las personas que estén comentando, pero mandamos saludos a nuestra vecina Cecilia Jerónimo, que ahí está conectada, que Dios la bendiga grandemente, a ella y a toda su familia. A mi tío Sergio Hernández también, que ahí aparece conectado, que Dios lo bendiga. Y a las personas que estén conectadas también ahí, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga grandemente. Dice el pastor Jorge Luis Hernández Regil, que es parte de la barra cristiana Pan de Vida. Dice: excelente, saludos y bendiciones, ánimo, Dios tiene el control de todo. Bendiciones, amén. Así es, Dios tiene el control de todo, y sabemos que el Señor Jesús obra en nuestras vidas de gran manera, y pues tenemos que creer en Él. Y pues mandamos saludos al pastor Jorge Luis, que es parte del programa Nada es Imposible. Para Dios nada es imposible, que ellos transmiten también en la mañana. Dios los bendiga grandemente a él y a todos los que participan en el programa. Dios los bendiga grandemente. Saludos a toda la iglesia. Y pues saludamos también a mi mamá, que también me aparece ahí conectada. Bueno, ella está aquí en la casa, no exactamente aquí donde estoy, pero está allá con mi hermano, allá monitoreando que todo esté saliendo bien. Dios los bendiga grandemente. Y pues mi mamá es un testimonio de mucha bendición, porque hace 2 días pues tuvo un accidente que se lastimó su ojo, y pues estuvo mal, pero pues para la gloria y honra del Señor Jesús ya está mucho mejor. Ya había dicho la doctora que la atendió que iba a tener su ojo irritado alrededor de 15 días, 14, 15 días. Y pues para la gloria y honra del Señor Jesús van 2 días y ha sido una recuperación totalmente sorprendente. Y sabemos que eso es porque Dios obra en las personas que le creen. Y así como también ha obrado en mi vida, también obra en mi mamá, ha obrado en mi hermano. Y así también los invito a ustedes a que ustedes le crean al Señor, porque el Señor Jesús responde nuestras oraciones cuando le creemos. No quizás de la manera en que nosotros esperamos o queremos, quizás en ese momento que Él responda, pero Él responde, y su misericordia es grande, su gran amor es grande, y Él no nos deja solos. Él tiene cuidado de nosotros, y si nosotros depositamos todas nuestras ansiedades, nuestros problemas en Él, Él responde de maneras maravillosas en nuestra vida. Y pues quiero que en esta tarde pues vayamos al tema, que es: en Jesús somos un solo pueblo. Y quiero que empecemos a leer en la palabra de nuestro Dios, en el libro en la carta a los Efesios, el capítulo 2, del versículo 14 al versículo 18. Vamos a leer que dice: en el nombre del Señor Jesús.
Dice, del versículo 14 al 18 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí se nos dice lo que les comentaba hace rato, que nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados, que por nuestros pecados había una separación. Ese pecado que nos separa de Dios, pues inició en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eso es la separación que había de los hombres con Dios. Entonces, Dios por medio de los israelitas, por medio de los descendientes de Israel, pues a ellos les dio la ley por medio de Moisés. Entonces, al cumplir la ley, al cumplir los mandamientos de Dios, pues había una cercanía con Dios, pero pues también al cometer pecados, pues al no cumplir los mandamientos de Dios, pues no podíamos nosotros estar cerca de Dios. Entonces, el Señor Jesús, pues cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y él dijo, envíame a mí, he aquí, envíame a mí, porque solamente Él es el que podía restaurar esa separación que había entre nosotros los hombres y Dios. Entonces dice la palabra de nuestro Dios aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que había de separación entre nosotros y Dios. Que los judíos, ellos pensaban que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, ellos eran los únicos que podían acercarse a Dios. Y pues Dios a ellos los escogió para que por medio de ellos todos los pueblos fueran bendecidos, porque así le dijo a Abraham que de su simiente, por su simiente serían bendecidas todas las naciones. Entonces, los judíos no permitían que los gentiles que estaban separados de Dios, pues ellos se acercaran a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, pues nos enseña eso, que por medio de Él nosotros tenemos entrada al Padre, que por medio de Él nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos enseña a que nosotros en Jesús tenemos esperanza de vida eterna, que no somos perfectos ahorita, que Él nos va perfeccionando y que cometemos errores, claro, como todo el mundo, todos cometemos errores, todos hemos pecado y que en Él nosotros tenemos ese perdón de pecados y esa confianza de que ciertamente no somos perfectos, pero si cometemos errores, como dice la palabra, si los confesamos a Él, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero repito, había una separación que no se les permitía a los gentiles adorar a Dios, o no se les permitía decir que ellos eran dignos de Dios, dignos de recibir el reino de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que en el Señor Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué? Porque, repito, en Adán se cometió el pecado de la desobediencia y por eso heredamos la separación de Dios con los hombres. Entonces, en el Señor Jesús, aboliendo en Él, en su propia carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué? Porque tenía que haber, como dice la palabra, que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, el Señor Jesús puso en sí mismo ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para cumplir la ley en Él, para cumplir los mandamientos en Él. Entonces, Él cumplió los mandamientos, pero Él cumplió también ese mandamiento de que solamente alguien que era puro, alguien que era sin pecado, sin engaño, podía sacrificarse para que nosotros tuviéramos perdón de pecados en Él.
Entonces dice la palabra de nuestro Dios que en Él, en sí mismo, para crear de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estaban los escogidos de Dios, que eran los israelitas, no porque ellos fueran los únicos, que porque los escogió Dios e iban a ser los únicos salvos, sino que Dios los escogió para que por medio de ellos nosotros conociéramos a Dios. Pero ellos pues entendieron mal la palabra y pensaron que eran los únicos que iban a ser salvos, salvos para vida eterna. Y en el Señor Jesús nosotros vemos que Él derribó esa pared que había, que nos separaba de eso. Y dice la palabra que en Él nosotros somos hechos uno, un solo y nuevo hombre. En Él, haciendo la paz, ya no teniendo esa enemistad que había, sino que nos reconcilió, dice la palabra, como dice acá en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, en el Señor Jesús nosotros somos reconciliados, porque dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él pagó por nuestros pecados. Él siendo justo, Él siendo puro, Él siendo sin pecado, dio su vida para que nosotros tengamos en Él perdón de pecados. Porque antes en la ley se les había enseñado a los israelitas que ellos tenían que sacrificar un cordero, un becerro, palomas, tenían que sacrificar un animal para que por medio del derramar la sangre de este animal tuvieran perdón. Pero nosotros en Jesús, en el Hijo de Dios, tenemos un perdón aún mayor y perfecto, porque en Él es perfecto y entonces en Él nosotros tenemos reconciliación con Dios, de ambos en un solo cuerpo, tanto el pueblo escogido por Dios para que fuera conocido Él por todo el mundo, como nosotros que estábamos alejados de Dios. Dice la palabra, matando en ella las enemistades. Entonces, matando en la cruz las enemistades que había separación. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los que estaban cerca eran las personas que conocían la ley de Dios, aunque la malinterpretaron, aunque la malinterpretaban de mal manera, estaban cerca, porque de alguna manera cuando el Señor Jesús anduvo caminando, uno de los fariseos una vez se le acercó y el Señor Jesús le dijo, ¿qué interpretas de la ley? Y él le dijo, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos sabían eso, pero el Señor le dijo, cerca del reino tú estás, entonces no estás lejos del reino de los cielos. Entonces estaban cerca porque conocían la ley, pero la malinterpretaban muchas veces. Y los que estábamos lejos éramos los que no conocíamos la ley. Entonces el Señor Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz, ese evangelio, esa salvación, el predicar cuando Él dijo arrepentíos y convertíos a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado, es eso, que nosotros nos debemos de arrepentir. Esas son las buenas nuevas, que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y en Él tener salvación. Dice la palabra que Él vino a lo suyo, que fue esto, anunciar las buenas nuevas, el evangelio. Pero dice, pero los suyos, los que estaban cerca, no le creyeron. Pero dice, pero a todos los que creen, a todos los que lo reciben, a todos los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es ahí donde hay una cercanía o se rompe esa pared que había, esa pared intermedia que había, que decía que los que estaban lejos, los gentiles, no podían acercarse a Dios. Entonces, es ahí donde dice que a todos los que creen, a todos los que lo reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú a lo mejor dices, no es que nunca he llegado a la iglesia, no es que a mí no se me enseñaron esas cosas, pues ahora tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios, porque todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados y por nuestros pecados todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el Señor Jesús nosotros tenemos salvación, por eso Él vino a derramar su sangre en la cruz para que nosotros tengamos acceso al Padre, porque dice la palabra de nuestro Dios que por medio de Él, porque por medio de Él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que en Jesús tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Él dio su vida para que por medio de Él nosotros tengamos perdón de pecados. Entonces, tenemos que primeramente saber que todos hemos pecado, que todos estábamos separados de la gloria de Dios, que todos estábamos del lado de esa pared que había enemistados con Dios estábamos nosotros, pero que en el Señor Jesús, si nosotros decidimos creer en Él, nosotros somos reconciliados por medio de Él con Dios, y nosotros tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu que Él envía, que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que saber esto, que no importa de dónde nosotros venimos, no importa qué es lo que hayamos hecho en el pasado. Si hoy nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesús, nosotros tenemos entrada al Padre, podemos venir a Él, tenemos salvación, nosotros somos reconciliados con Dios, porque el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, es el pago que Dios mismo dio para que nosotros tengamos entrada a Él. Y quiero que vayamos a una historia que está en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13, donde nos habla de la historia que les decía, de un hombre que por su nacionalidad tenía costumbres totalmente paganas, totalmente desagradables a Dios, pero él decidió creer en el Señor Jesús, él decidió rendirse por completo a pesar de todo lo que había hecho, y pues vio la gloria de Dios en su vida. Y quiero que leamos esta historia, que repito, está en Mateo del capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13, que dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos que la palabra de nuestro Dios nos relata esta historia de lo que estábamos hablando, porque había una separación entre Dios y los hombres por nuestros pecados. Y dice la palabra aquí en el versículo 5 que entrando el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús pues en ese momento caminaba en la tierra en cuerpo, ahora camina entre nosotros en el Espíritu, porque por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu que está con nosotros en este momento, que nos está hablando a nosotros. No porque yo sea el que está hablando quiere decir que es algo que yo me estoy inventando, no, es algo que el Espíritu nos está diciendo. Y el Señor Jesús en ese momento andaba en las ciudades que estaban cerca de Jerusalén, en Israel. Y dice la palabra que entrando Jesús en Capernaum, una ciudad en la cual el Señor estuvo mucho tiempo predicando, haciendo milagros, sanando, liberando a las personas endemoniadas. Y ahora, pues por medio del Espíritu Santo, pues que es omnipresente, el Señor está en todos lados. Dice la palabra que vino a él un centurión. Cuando nosotros leemos esta palabra centurión, sabemos que era una persona romana. Era una persona que había sido soldado, que había ido a muchas guerras, que había, no sé de qué manera había llegado a ser centurión. Muchas veces por méritos en la guerra, muchas veces
por un hombre de familia, por ser un hombre de familia. Muchas veces por herencia de ser de una familia muy pudiente, muchas veces por política, muchas veces ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama esto? Se me fue. eh, por palanca o por o por sobornos, o sea, de una manera que no era correcta. Y pues sabemos que al ser centurión, a ser un romano, pues también eran adoradores de ídolos. Tenían muchos ídolos, tenían cientos de ídolos a los cuales ellos adoraban, a los cuales ellos sacrificaban animales, hacían sacrificios. Y pues esta persona pues venía de una nación que no era israelita. Entonces, aquí vemos que esta separación existía desde esos momentos. Pero el Señor Jesús vino a anunciar a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Entonces, esta persona había escuchado del Señor Jesús, había escuchado que el Señor Jesús había hecho milagros, que el Señor Jesús predicaba el Evangelio, que el Señor Jesús predicaba el reino de los cielos, que el Señor Jesús predicaba el arrepentimiento, que el Señor Jesús decía que por medio de Él teníamos entrada a Dios, al Padre, al Creador, porque eso es lo que el Señor Jesús enseñaba, que Él era el Hijo de Dios, el que había creado los cielos y la tierra, el que nos da vida. Entonces, el centurión, una persona romana, repito, extranjera, una persona que tenía ídolos, una persona que sacrificaba, una persona que tenía muchas cosas y que pues también hemos escuchado de que se dice porque en Lucas se cuenta esta misma historia donde dice que esta persona quería demasiado a su siervo y algunos historiadores dicen que pues como eran de Roma, pues estaban acostumbrados a tener criados sodomitas, entonces era algo que era abominable a Dios. Y pues la palabra de nuestro Dios nos dice que en Él nosotros tenemos entrada al Padre, pero creer en Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vino un centurión rogándole. Cuando tú te humillas ante Dios, dice la palabra que Él no desprecia a un corazón contrito ni a un espíritu humillado. Rogarle a alguien es humillarte ante Él, reconocer lo que necesitas la ayuda de Él. Era un centurión, alguien que tenía dinero, que tenía fama, tenía poder, y le rogaba a alguien que no tenía, como el Señor Jesús le dijo a alguien que le dijo que le permitiera seguirlo. Él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, él no tenía posesiones, él lo que tenía era fe en que Dios respondía a lo que él le pedía. Entonces, el romano teniendo poder, teniendo fama, teniendo dinero, teniendo fuerzas, quizás porque era un soldado, era fuerte físicamente, se humilló ante Dios, se humilló ante Jesús, se humilló ante Él. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Porque dice el soldado rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es decirle al Señor, necesito ayuda. No sé cómo, no sé cómo caí en esto, no sé cómo llegué a esto, pero sé que fueron malas decisiones, sé que fueron pecados que cometí, no sé cómo solucionarlo, pero en ti, Señor, reconozco que no soy nada, que soy solo un hombre, que quizás tengo dinero, pero no puedo solucionar las cosas, que quizás tengo fama, tengo riquezas, tengo poder, pero sin ti no puedo ser salvo. Sin ti no puedo solucionar mi enfermedad. Sin ti no puedo solucionar mi problema. Entonces es ahí donde nosotros nos humillamos rogándole a Él. Y dice la palabra que el Señor Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Por qué? Porque Él, cuando dice la palabra, cuando alguien viene a Él, Él no lo echa fuera. Y repito, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que aceptarlo como Él es el único que puede salvarnos, porque se nos ha enseñado, como repito, se nos han enseñado muchas cosas, muchas ordenanzas, muchos mandamientos de hombres, muchas cosas que no son agradables a Dios. Pero si nosotros nos rendimos por completo al Señor Jesús,
tenemos respuesta de Él. Y dice la palabra que el centurión le respondió y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha enseñado de que necesitamos rituales, necesitamos ciertas cosas. No, nosotros necesitamos rendirnos por completo al Señor Jesús y saber que solamente necesitamos que Él abra su boca y declare una palabra sobre nuestras vidas. No que nosotros declaremos, sino que Él lo haga en nosotros. Pero tenemos que confiar nosotros en lo que Él habla, en lo que Él dice, en lo que Él hace. Pero tenemos que reconocer su autoridad, porque dice la palabra en el versículo 9, el romano le dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él reconocía que el Señor Jesús era quien tenía autoridad, que no importaba que él había sido un carpintero, que él venía de una familia humilde, sino que él reconocía la autoridad que Dios le había dado al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros reconocemos la autoridad que tiene el Señor Jesús? Que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario para Él darnos salvación a nosotros, que Él es el intermediario entre Dios y nosotros, que Él es nuestro abogado, que Él es el único que intercede por nosotros, que en su nombre tenemos salvación, que en Él nosotros tenemos sanidad, que en Él nosotros tenemos esperanza de una vida eterna. ¿Cuántos de nosotros reconocemos eso? Ciertamente hay personas que tienen autoridad, algunos son jefes, algunos son pues patrones, tienen autoridad sobre personas y saben que si ustedes le dicen algo a alguien, pues les obedece. Pues así nosotros tenemos que reconocer al Señor Jesús y obedecerlo a Él, porque Él es quien tiene la autoridad de salvarnos. Él es quien tiene la autoridad de dirigirnos, de darnos salvación, de convertirnos en nuevas personas, en nuevas criaturas, no de mejorarnos, sino de transformarnos. Dice la palabra que Él le siguió diciendo: y tengo bajo mis órdenes soldados. El Señor Jesús tiene bajo sus órdenes soldados, tiene bajo sus órdenes ángeles, tiene bajo sus órdenes toda la creación, porque vemos que cuando Él y sus discípulos andaban en el mar y se levantó una gran tormenta, Él solo se levantó y le dijo al mar: calma, y al viento: calla, y todo le obedeció. Entonces tenemos que entender que Él, dando órdenes, es al único que se le puede obedecer, es el único que le obedece todo. Dice la palabra que le siguió diciendo: y digo a este: ve y va. ¿Cuántos de nosotros se nos dice, o en nuestro corazón muchas veces hay eso de que vemos a alguien necesitado, de que vemos a alguien con ayuda, con necesidad de ayuda, que vemos a alguien que está atareado? Muchas veces nosotros nada más lo vemos y quitamos la mirada para no ocuparnos o no levantarnos o no ayudarlos. Eso es algo que pues ahorita es muy aparte, ¿verdad? Pero dice: ve y va. Entonces si nosotros vemos que alguien está necesitado, pues vayamos, porque así como nosotros queremos que Él venga, nosotros también tenemos que ayudar a los que están necesitados. Dice la palabra: y al otro: ven y viene. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos habla del Evangelio. A nosotros se nos habla de que Dios nos está llamando, de que Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Y no venimos. Pero dice que este centurión le decía: yo que soy hombre de autoridad, yo que soy un simple hombre, un romano, tengo autoridad sobre personas que les digo: ven y vienen, o anda y ellos van. Y nosotros que tenemos al Señor de señores, al Rey de reyes, muchas veces no le obedecemos, pero queremos que Él sí nos obedezca a nosotros, que Él sí obre en nosotros, que Él sí haga maravillas, milagros en nosotros, pero nosotros no queremos mover un solo dedo para Él. Y dice: y a mi siervo hace esto, y lo hace. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo para el Señor? Repito, como decía yo al inicio, que nosotros somos simplemente siervos del Señor, que compartimos lo que Él nos da.
Estas bendiciones son bendiciones que Él nos ha dado y las compartimos con ustedes. Entonces, somos esos siervos que le obedecemos al Señor. Hay muchos que no le sirven al Señor, que se sirven ellos mismos que del Evangelio, pero tenemos que nosotros poner nuestra mirada en el Señor Jesús, no en lo que hacen los demás. Y dice la palabra de nuestro Dios que al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los que se supone que estaban cerca no tenían la fe que este hombre que estaba lejos estaba demostrando, estaba diciendo, estaba declarando, no con su boca, sino con sus acciones, porque sí estaba hablando, pero su acción de creer en el Señor Jesús es lo que declaraba que tenía fe en Él. No que muchas veces yo declaro tengo fe en el Señor y no, sino que con tus acciones, que verdaderamente le creas a Él y que reconozcas que eres un simple hombre y que necesitas del que tiene la autoridad sobre todo. Que necesitas solamente que Él abra su boca y no que nosotros hagamos tantas, ¿cómo se llama? Tantas rituales para que Dios nos responda. No, es creer en Él y saber que solamente necesitamos que Él abra su boca, que Él diga la palabra y que Él envíe esa palabra. Y dice la palabra que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, no a los que no le seguían, sino a los que le seguían. Porque muchas veces hay personas que le seguimos al Señor Jesús, pero no tenemos fe como el que a uno le conoce y escucha del Señor Jesús, y esa persona reconoce al Señor Jesús como el que tiene autoridad. A veces nosotros también tenemos que reflexionar, porque el seguir al Señor Jesús no es solamente ir a la iglesia, no es solamente escuchar la palabra, no es solamente leer la Biblia, sino poner en acción lo que se nos está enseñando. Entonces, dice la palabra que de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos que hay muchas personas que le creen al Señor Jesús, que quizás no fueron criadas en el Evangelio, que no fueron enseñadas quizás en una religión cristiana, pero que vienen del Señor Jesús, vienen del mundo, vienen de tradiciones desagradables a Dios, pero que ellos le creen y ven la gloria de Dios en su vida. Entonces tenemos que reflexionar también eso nosotros. Dice la palabra que el Señor Jesús siguió diciendo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Viene ese momento en el cual se manifestará la gran tribulación, pero antes de eso viene el Señor Jesús por su iglesia. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa de dónde vengas, si tú decides creer en el Señor Jesús, vas a ser de esos rescatados por el Señor Jesús antes de la gran tribulación, porque viene ese momento de tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese momento Dios nos los quiere que nosotros seamos salvos, nosotros seamos librados de eso. Y dice la palabra: y vendrán muchos del oriente y del occidente, muchos que están lejos, que no se criaron en el Evangelio, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, si tú decides creer en el Señor Jesús ahorita, ya no habrá esa barrera que te impide, que te separa de venir a Dios, sino que por medio del Señor Jesús, por medio de su Espíritu, tú tienes entrada a Dios, tienes entrada al Padre, así como este centurión, que no hizo tantos rituales como muchas veces se enseña, sino que él decidió creer. A pesar de lo que él había hecho, decidió rendirse, rogarle, humillarse ante Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad. Y dice la palabra que el Señor Jesús le respondió y le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si tú decides creer en el Señor Jesús, si tú quieres ser salvo, cree en Él, pero cree verdaderamente que Él es el único que puede salvarte, porque Él es el único que nos da entrada. En Él se abolió esas enemistades que habían entre nosotros y Dios,
pero nosotros tenemos que creer en Él, tenemos que recibirlo y aprender de Él. Y quiero que regresemos a Efesios 2, del versículo 12, 13 y 19, quiero que leamos en este momento. Dice la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, si tú decides creer en el Señor Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si tú decides creer en el Señor Jesús, en este momento, tú eres parte de la familia de Dios. Porque en otro tiempo todos estábamos separados de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados, andábamos en el mundo sin las promesas que habían sido hechas a Israel, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque sin Cristo estamos sin esperanza. Podemos ser personas muy religiosas, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos sin esperanzas. Si podemos hacer muchos sacrificios, muchas obras buenas, pero si nosotros no estamos en Cristo, no recibimos a Cristo, estamos sin Dios en el mundo. Pero al recibir a Cristo en nuestro corazón, al rendirnos por completo a Él, dice la palabra que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos gentiles, ya no somos pueblo separado, ya no somos solo criaturas, ahora somos hechos hijos de Dios, porque dice, sino conciudadanos de los santos. Ya somos parte de los santos, no porque seamos perfectos, sino porque Él nos santifica para salvación, porque Él nos justifica para que Dios muestre su justicia en nosotros, para que nosotros seamos miembros de la familia de Dios, porque Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero tenemos que creer en Él, tenemos que rendirnos por completo a Él. Y si en esta tarde tú quieres rendir tu corazón a Jesús, te invito a que lo hagas, porque Él está aquí por medio de su Espíritu Santo, como te lo decía hace rato, que quizás no lo vemos, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero creemos por fe que Él está con nosotros. Y si tú decides creer en Él, rinde tu corazón. Vemos que un centurión, alguien que dicen historiadores que su siervo era un sodomita, ¿no? Su pareja sexual, por decirlo así, un sodomita es una persona, pues un homosexual, pues, pero en otras, vemos de que él se humilló, él decidió clamar a Dios, él decidió creer en el Señor Jesús, él decidió reconocerlo como el que tiene autoridad, como el Hijo de Dios. Si tú decides reconocerlo hoy, tu vida va a ser transformada. Tú vas a vivir una vida abundante porque su salvación, su esperanza, su gozo, su paz, porque dice que en Él tenemos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú decides creer en Él, verás la gloria de Dios en tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa si tú le sacrificabas a ídolos, no importa si tú creías en ídolos, si tú decides creer en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, verás la gloria de Dios en tu vida. Pero necesitas creer, necesitas reconocerlo como el que tiene autoridad. Porque hay muchas personas que decimos, sí, yo sé que el Señor Jesús tiene autoridad, yo sé que en el Señor Jesús tenemos salvación, pero no dejamos de creer en las cosas que para Él son abominables, que para Él son desagradables. Tenemos que dejar eso y reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, como el único que puede limpiarnos. Dice la palabra de nuestro Dios en Ezequiel que Él derramará agua pura y nos limpiará de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y pondrá en nosotros su espíritu que nos hará andar en sus preceptos y mandamientos, que nos conducirá a la verdad y nos enseñará todas las cosas. Entonces tenemos que nosotros creer en el Señor Jesús
porque solamente por Él nosotros tenemos entrada al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que reconocer al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y en esta tarde vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro, abras tu corazón y decidas creerle al Señor Jesús. Yo no conozco tu necesidad, pero yo he visto a Dios obrar en mi necesidad, a Dios obrar en mi vida, a Dios obrar en mi familia, a Dios obrar en muchos hermanos de la iglesia. Y así como he visto obrar a Dios en mucha gente, también sé que obrará en ti si tú decides creer. Así como Dios obró en la vida del siervo de este centurión, que no estaba ahí, porque tú dirás, quizás yo no tengo necesidad, quizás es mi familiar, pero si tú crees en Dios, aunque tu familiar no esté ahí contigo, pero tú decides creerle al Señor Jesús, Él obra en tu familiar donde quiera que esté, porque lo vemos que el centurión no llevó a su siervo, y el Señor Jesús no fue a donde estaba el siervo, a la casa del centurión, sino que Él le dijo, ve, conforme has creído, que sea hecho. Y si tú decides creerle al Señor Jesús, Él va a obrar. No sé cómo lo hará, no sé si va a ser en este momento o va a ser un proceso un poquito largo, no lo sé, pero tengo algo seguro, es que Él, quien empezó ya la buena obra en ti, la irá perfeccionando. Que ya Él empezó la buena obra en tu familiar, porque si tú estás creyendo en este momento, Él ya empezó, pero Él la irá perfeccionando conforme a su voluntad. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por una vez más permitirnos escuchar tus bendiciones, permitirnos escuchar que en el Señor Jesús tenemos entrada a ti, que el Señor Jesús vino a derribar esa pared que había de separación entre nosotros y tú, nuestro Dios. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a todas las personas que están decidiendo creer en ti, que están decidiendo creer solamente en el Señor Jesús. Bendícelos y obra en sus vidas de forma maravillosa, como solamente tú lo sabes hacer. No necesitamos nosotros ir y poner nuestras manos en estas personas, porque así como el Señor Jesús envió la palabra y fue sanada el siervo del centurión, así también sé, Señor, que tú has enviado esta palabra para sanar a las personas, sus corazones, para darles ánimo, darles salvación. Y creo en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús, que muchas personas van a ver tu gloria, Señor, a partir de este momento, a partir de que han escuchado tu palabra, porque así como yo he visto tu gloria, así mucha gente también la verá. Padre, bendice a las personas que estuvieron ahí en el Canal 8, a todos, Padre mío, en el nombre de Jesús te pido que los bendigas. Tú sabes cómo ayudarlos, tú sabes cómo bendecirlos, tú sabes cómo hablarles, tú sabes, Señor, cómo obrar en sus vidas. Así también como a las personas que estuvieron en el Facebook, en las páginas en YouTube, Señor, bendícelos grandemente, y así como también a todas las personas que estarán escuchando esta palabra cuando repitan la transmisión. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en la vida de todas las personas que hemos decidido creer en ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Y pues, gloria a Dios. Vamos a mandar el corte comercial y en un momento regreso, en un momento continuamos para despedirnos y enviar los saludos a las personas que han comentado en Facebook. En un momento regresamos. Continuamos. Dios los bendiga grandemente. Mandamos saludos a mi tío Sergio Hernández, que dice saludos y bendiciones a todos. Te manda saludos tu abuelita, está viendo. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí conectados. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Esperamos verlos pronto. Y pues gracias por comentar y gracias por estar ahí conectados. Y Dios bendiga a toda la familia. También dice mi mamá, Dios bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los medios de comunicación donde se comparte su palabra y a todos los que escuchan. Y a ti, hijo, te siga añadiendo sabiduría, fuerzas y salud. Para su honra y gloria somos de mucho testimonio. Amén. Así es, compartimos testimonios de nuestro Dios. De hecho, pronto estaremos
compartiendo el testimonio de mi vida, pues de uno de los testimonios, porque les he dicho de que hace algunos meses pues tuve muchos dolores y me hicieron estudios y saqué que tenía yo piedras en los riñones y en la vejiga, y para la gloria y honra de mi Señor Jesús están saliendo, porque hace como un mes me dijo el urólogo que me tenía que operar, y pues para la gloria y honra del Señor Jesús todas esas cosas han estado saliendo, y sé que en su tiempo Dios me permitirá hacer un nuevo estudio, y sé que va a salir todo completamente limpio, porque el estudio que me hicieron hace como un mes, mis riñones salieron completamente limpios. El que me hicieron hace como 3 meses estaban sucios mis riñones, y el de hace un mes salieron completamente limpios, y tenía yo piedras ya solamente en la vejiga. Entonces por eso le he creído a Dios, porque así como limpió mis riñones, está limpiando también mi vejiga, porque ha estado saliendo todas esas cosas. Y sé que si haremos un nuevo estudio va a salir completamente limpio y lo estaremos compartiendo con ustedes, porque sé que eso también da confianza a que ustedes también le crean al Señor Jesús. Que no importa que nosotros de dónde venimos, sino que lo que importa es que nosotros le creamos al Señor Jesús. Y pues me despido, se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios tenga misericordia de ustedes, Dios se agrade en la vida de cada uno, y Él ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones, en el nombre de mi Señor Jesús. Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima emisión para los que están en Facebook, y para los que están en el canal, pues nos vemos hasta la próxima semana. No se pierdan ninguno de los programas en la semana, y pues nos vemos hasta el viernes, si Dios lo permite. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que tengan un excelente y bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido